Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante y que tiene que ver pues con la realización de una tesis. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo este trabajo de investigación científica, sobre todo enfocado al tema de ingeniería? ¿Sí? Vamos a ver. Antes de iniciar el trabajo de investigación o tu tesis, ¿no? Vamos a considerar lo siguiente. Primeramente, vamos a tener que observar qué variables son las que vamos a medir. Una variable es un ente al que yo le pueda aplicar, digamos, un instrumento de medición, ¿sí? Y el que se va a reflejar con una unidad de medida. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que una variable puede ser la longitud, ¿no? Puede ser un área, porque yo puedo medir un área. Puede ser el volumen, ¿no? En peso, o el nivel de riesgo, también yo puedo medir estas variables. También puede ser, por ejemplo, coliformes totales, el número más probable, ¿no? O metales disueltos que tiene el agua, por ejemplo, en miligramos por litro o ppm, ¿no? La conductividad eléctrica, la turbidez, la temperatura, la precipitación fluvial, la evapotranspiración. Son variables que podemos medir, son variables que pueden ser, digamos, son susceptibles de ser medidas con un instrumento de medición. Todo ente que no pueda ser sujeto a un instrumento de medición, por ejemplo, actividad minera, por ejemplo, calentamiento global, por ejemplo, estación meteorológica, no es una variable, ¿sí? Nosotros tenemos que dejar bien claro lo que es una variable para investigación científica. En el segundo caso, necesitamos conocer al instrumento de medición de la variable. O sea, ¿con qué instrumento de medición yo voy a medir esa variable? Si yo no tengo el instrumento de medición, no elaboro esa tesis, porque lo principal para elaborar una tesis es contar con el instrumento de medición para esa variable y que este instrumento de medición posea la confiabilidad, o sea, que, eh, que pueda, digamos, llevar a cabo mediciones eh, adecuadas y reales, ¿no? La validez también, que este instrumento de medición pueda ser válido, las respuestas, o perdón, digamos, los resultados que emita eh, tienen que ser efectivamente aplicados a esa variable. Por ejemplo, un termómetro va a medir temperatura, un termómetro no va a medir humedad relativa o peso, ¿no? Mide temperatura, entonces la validez del instrumento de medición se refiere a eso. Y la objetividad, que un instrumento de medición no esté sujeto a los sesgos que el evaluador o el tesista quiera dar. Por ejemplo, si yo quiero demostrar que hay contaminación, entonces voy a sesgar los datos de mi instrumento de medición para que salgan como que hay contaminación. No, o sea, eso es subjetivo. Yo solamente tengo que reportar los datos que el instrumento de medición está entregándome y estos datos no validan mi hipótesis, no hay ningún problema, ¿no? O sea, yo tengo que, si no hay contaminación en la zona, pues tengo que indicar, el instrumento de medición mide que no hay contaminación, que no hay metales pesados, que no hay tal elemento en el agua, ¿no? O en el suelo o en el aire. Luego el acceso a la variable, o sea, tenemos aquí que las variables tienen que ser accesibles, o sea, para hacer un estudio de investigación, para elegir si yo voy a hacer una tesis, tengo que saber que las variables tienen que estar al alcance de mi mano para poder medirlas. O sea, por ejemplo, no vamos a tomar variables cuya medición sea muy cara, ¿no? O sea, los costos excesivos, de repente en laboratorios, muestras excesivos, no. Áreas inaccesibles, variables que estén, por ejemplo, no sé, en bosques recónditos en zonas, pues, donde no ingresen, por ejemplo, un carro, no ingrese ningún medio de transporte, inaccesibles. Variables poco estudiadas tampoco, o sea, variables desconocidas, ¿no? Y recién yo me pongo a estudiarlas, ¿no? Entonces, no perdamos tiempo con estas variables, ¿no? Nosotros vamos a tener para tesis que trabajar con variables que estén al alcance de la mano y que sean muy importantes y de las cuales se puede obtener todo el conocimiento científico, ¿sí? Luego el tiempo. Necesitamos que el tiempo de nuestra tesis sea un tiempo prudencial, no un tiempo que pueda durar un año, ¿no? 2 años, pero hay tesis que tratan de abarcar pues variables, no sé si conocen la variable que muchos ingenieros ambientales quieren estudiar, que es el cambio climático. Entonces
Si nos podemos estudiar cambio climático, pues vamos a necesitar aquí 50 años de estudio, ¿no? Y una tesis tiene que ser muy concreta y en el menor tiempo posible, y al menor costo posible, pero con la mayor cantidad de información y conocimiento científico que podamos obtener de la medición de esas variables. Luego la base teórica. La base teórica es la consistencia teórica que tiene una variable. O sea, yo no puedo tomar variables porque a mí me parece que son así, o porque yo pienso, por ejemplo, que la precipitación pluvial está relacionada con la, no sé, con el material particulado, o sea, en el atmosférico. Yo pienso que estas dos variables están relacionadas, que el clima está relacionado con la cantidad de clorofila en el agua. Entonces, no, si no hay una base teórica que me indique a mí y en la que yo me base para efectivamente estudiar esas variables, mejor no estudio esas variables porque voy a incurrir en un error. En ese caso no hay tesis. ¿Sí? Si no hay base teórica que a mí me respalde que efectivamente esa relación entre variables, por ejemplo, precipitación pluvial y erosión se están dando, ¿no? Entonces no hay tesis. Sin base teórica no hay tesis. Bueno, entonces eso sería todo. Es un video corto. Luego estaré emitiendo otro video que me han pedido todos los estudiantes acerca de lo que es el tema de qué es una variable, ¿sí? Bueno, muchas gracias y espero que les haya servido. Hasta la próxima.